Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de conciencia histórica. Y bueno, antes de comenzar con el tema en cuestión que tengo preparado para ti, como bien lo puedes ver, que es después de la conquista, es decir, ¿qué pasó después de que cayó Tenochtitlán? Si bien no recuerdas que fue el 13 de agosto de 1521. Bueno, antes de comenzar con eso, hay que hacer una remembranza de lo que vimos la presentación anterior, que si bien en este caso lo recuerdas, fue, bueno, primeramente que las expediciones que hubo, la que más pegó, la que más tuvo, eh, eh, digamos así, suerte, fue la de Hernán Cortés, estableció en Yucatán, en la Villa Rica de Veracruz, y sobre todo a partir de ahí empezó a explorar. Y bueno, se dio cuenta que en este caso, o más bien de los antecedentes relevantes, varios pueblos no estaban de acuerdo en torno a las políticas que establecía el grupo que predominaba en esa zona, que si bien no recuerdo era Mesoamérica, que eran los mexicas, en el cual cierto tipo de grupos que vivían en esa región les rendían tributo porque en este caso habían sido conquistados y pues no estaban de acuerdo, no tienen libertad. Entonces Hernán Cortés vio como que esta pauta también para hacer cierto tipo de tratos hacia ellos y sobre todo también ellos se quieran beneficiar de los españoles porque tienen diferentes tipos de armas y vieron en este caso un aliado importante para terminar con ese territorio. Asimismo, también los diferentes grupos no es que hubiera una unidad, sino que cada quien podía tener su sistema político, su economía y sobre todo su educación, haciendo que esto pues también hubiera sido más fácil para Hernán Cortés a la manera de conquistar. Y bueno, también otro de los santos importantes, como ya lo habíamos notado, es que, bueno, ¿cómo es que Hernán Cortés se liaba con ellos y no hablaba, en este caso, náhuatl? Ah, pues aquí tenemos otra figura importante que fue la Malinche o la Malinche, que realmente es dada por tributo por los mayas en su primera lucha, que en este caso realizó Hernán Cortés, se le da y pues ella aprende el español y en este caso es la manera en cómo se comunicaba con Hernán Cortés y es como su voz y sobre todo su guía, ¿no? Para que realmente empezara este tipo de conquista y diera paso a la caída de Tenochtitlán. Y bueno, más allá de eso, como Hernán Cortés pues fue imponiendo su poder, liberando cierto tipo de batallas, y esto dio pie, bueno, que llegara a Tenochtitlán, en el cual, bueno, fue recibido de una buena manera, y sobre todo, pues, no dudó en cuanto conoció a Moctezuma en atraparlo y sobre todo llevar este proceso que a la vez puede ser un poco pasivo, pero también en este caso violento. Y bueno, ya después de ahí dio la noche triste, en el cual, bueno, Hernán Cortés por ese momento fue derrotado, sin embargo, siguió en este caso maquinando su proyecto que es la caída y la conquista de Tenochtitlán, a lo cual lo logró, pero también, como también te lo decía, algo muy importante de esto fue la viruela, ¿no? Un cierto tipo de enfermedad de la cual había sido desconocida en ese tiempo, y pues esto mermó los diferentes ataques de los cuales los españoles habían llevado a cabo, y en este caso su líder, que fue Cuauhtémoc, resistió de buena manera. Sin embargo, pues esto ya no se podía más. Y fue hasta el 13 de agosto de 1521 cuando totalmente cae Tenochtitlán. Ahora bien, te estarás preguntando, una vez que cae Tenochtitlán, realmente todas las agrupaciones, en este caso indígenas, que formaban parte de los diferentes territorios de México, se aliaron los españoles. Fue una buena opción en cuanto vieron que el pueblo mexica ya había caído, aliarse a ellos. ¿Resistieron? ¿Fue algo pasivo? ¿O cómo es que realmente se dio esta fusión de la cultura mexicana y española? ¿Realmente no se opusieron, no vieron que había otras maneras de hacerlo? Y es lo que vamos a ver a continuación, también este tipo de actividades que han llevado a cabo y cómo realmente se dio esta fusión, o en este caso, qué tipo de actividades se llevaron a cabo, ¿no? Para realmente también someter, pero sobre todo hacer cierto tipo de prácticas que al parecer siguen teniendo, o más bien son, para no equivocarme, en este caso características de lo que se hacía en el pasado y también una fusión de lo que se hizo o querían imponer los españoles. Y bueno, vamos a verlo a continuación. Y bien, como te lo había dicho en la diapositiva, pues bueno, fue la resistencia indígena. ¿Qué es la resistencia indígena? Aquí se deja notar que realmente nuestros antepasados, como bien te lo había mencionado y lo habíamos visto en los horizontes que cada se tenían en la antigüedad antes de la llegada de los españoles, pues bueno, ellos tienen cierto tipo de sistemas económicos, políticos y sobre todo cierto tipo de desarrollos culturales, es decir, ellos tenían su estructura. No es que los españoles habían llegado y vieron, ah, pues realmente no tenían nada, sino que realmente tienen muchos avances en cierto tipo de los campos, ¿no? Ahora bien, los españoles querían imponer lo que ellos pensaban que era lo correcto, en cuestiones como estructuras sociales, políticas y religiosas, los cuales hacía a los indígenas que si bien, bueno, habían sido conquistados por ellos, habían sido sometidos, pero no esto fue un proceso pasivo, sino que realmente lucharon hasta el último momento por imponer sus creencias o por lo menos hacer una función
una fusión más bien de esto que ellos creían y sobre todo en este caso de lo que ellos también querían, ¿no? Realmente no fue un proceso pasivo, eso para que te queden claro, de lo que realmente se quiere realizar esta nueva reestructuración de lo que fue México. Y bueno, en la parte de abajo te pongo un pequeño artículo que se ve en este caso que es por parte de la Universidad o más bien de la UNAM, en el cual se desarrollan cierto tipo de mitos en torno a la Virgencita de Guadalupe, pero te estarás preguntando, ¿pero por qué? Bueno, hoy en día la conocemos y la mayoría de las personas o el pueblo mexicano se distingue por eso, ¿no? Por la Basílica de Guadalupe. Ahora bien, realmente ya existía desde nuestros antepasados o en las regiones españoles, o realmente sucedió de que Juan Diego se le mostró en el templo de Tepeyac y no. Es algo que realmente es una fusión entre la cultura española y, en este caso, mexicana, porque los antepasados rendían el culto donde supuestamente se le apareció a Juan Diego, a Tonantzin. En este caso, pues esa era la diosa a la cual ellos rendían culto en ese lugar. Sin embargo, los españoles pues no tienen que acabar con ese tipo de cultura o por lo menos el otro tipo de prácticas. Y es cuando inventan este tipo de mito, ¿no? En el cual se le aparece Juan Diego, se le aparece una mujer de ciertas tonalidades parecidas a la de nosotros en este caso. Y pues bueno, es cuando se da esta fusión entre, ya no le van a llamar Tonantzin, sino le van a llamar Virgen de Guadalupe. Y es cuando en este caso surge una fusión entre uno y otro. Y esto es la ejemplificación, ¿no? Bueno, está bien, siguen creyendo en una cierta diosa, pero ahora no le van a llamar Tonantzin, le van a llamar Virgen de Guadalupe. Se le va a aparecer en el mismo lugar, pero se le va a aparecer en este caso a un indio. Es decir, hacen fusión entre una y otra, y esto habla sobre cómo la resistencia indígena, en este caso, fue relevante para que se tuvieran cierto tipo de prácticas en las cuales, en este caso, se preservara algo en este caso de nuestros antepasados, pero por otra parte se agregó algo de los españoles que realmente lo que querían imponer era su cultura. Y bueno, pues esta diapositiva muestra de lo que ya te había dicho, ¿no? Que realmente cierto tipo de prácticas hoy las seguimos haciendo, pero en este caso fusionadas a través de lo que nosotros, o más bien nuestros antiguos pensaban y lo que también los españoles trajeron. Por ejemplo, una de esas, en este caso festividades, es el Día de Muertos, que en México se sigue rindiendo culto no hacia la muerte, pero sí a nuestros, personas que ya no están en el plano existencial, en el cual ponemos cierto tipo de peldaños, en el cual tiene cierto tipo de elementos y sirve para guiar a las personas que ya no están aquí. Aunque por otra parte, también esto funciona como símbolo católico de recordar, en este caso, a nuestros difuntos. ¿Sale? Pero ahí se juntan dos tipos, el catolicismo, pero también en este caso las prácticas culturales que tenían antes, en este caso los pueblos originarios de México, y siguen existiendo cierto tipo de prácticas de las cuales solo se fusionan. Y bueno, ahora bien, respondiendo a esta pregunta, ¿qué tipo de revueltas hubo? Pues bueno, una de ellas fue la resistencia purépecha, que en este caso eran los tarascas. Y pues en este caso, una vez que había caído Tenochtitlán, pues te darás cuenta, bueno, una vez que cae Tenochtitlán, realmente todos los pueblos se sometieron a ellos y pues no, como bien te lo venía diciendo anteriormente, en las anteriores diapositivas, cada uno de ellos a lo mejor podía estar desligado a ellos y podía tener su estructura, su sistema político y sobre todo cierto tipo de conocimientos, por ejemplo. Lo que les ayudó en este caso a los tarascas es que conocían, o más bien la habilidad de la metalurgia, es decir, sabían trabajar los metales con los cuales podían hacer, no sé, puntas de flechas, cierto tipo de armas que fueran más hirientes y letales en torno a la resistencia, como decir, en torno a los ataques españoles. Y sobre todo también, como lo dice, tenían una organización política centralizada, es decir, realmente siguen teniendo a sus líderes, de los cuales si había caído Tenochtitlán, pues ellos podían hacer fuerte, ¿no? Tener cierto tipo de estrategias para que realmente no fueran conquistados por los españoles. Ahora bien, algo muy importante de estas de las revueltas o resistencias es que salen cierto tipo de figuras o héroes míticos de los cuales se dice que por su valentía, su tenacidad y las estrategias en este caso de guerra que ellos fueron llevando a cabo, y sobre todo que lideraron cierto tipo de triunfos en torno a esto de la conquista española, pues surgen varios, ¿no? De los cuales no sabemos si realmente hicieron ese tipo de cosas o las hicieron como las cuentan. Sin embargo, sabemos que existieron y fueron estandartes como revolucionarios, como símbolos de resistencia, para que realmente veamos cómo este proceso no fue pasivo como realmente nos suelen contar o se han contado a lo largo
de las historias de México. Y una de, en este caso, de los Tarascas es Erendira, que en este caso es una guerrera purépecha en el cual llegó a ser un estandarte o más bien algo emblemático en torno o en contra de los conquistadores. ¿Y por qué? Bueno, según la tradición en este caso, pues era una guerrera en la cual promovía cierto tipo de estrategias en torno a para resistir los ataques españoles y según dice la leyenda, esto como bien te lo dice, según dice, porque no realmente sabemos si lo hizo así de esta manera, cuando los españoles intentaron subyugar, en este caso de manera agresiva, a la región de Michoacán, Erendira lideró una serie de revueltas, es decir, cierto tipo de batallas para que eso no sucediera y se sometieran a lo que decían los españoles y los conquistaran. Se cuenta que organizó y lideró a su pueblo en batallas y guerrillas, empleando tácticas de guerra, como bien lo dice ahí, que aprovecharon su profundo conocimiento del terreno montañoso y boscoso de Michoacán. También aquí otro dato interesante es que las revueltas, por eso eran relevantes, porque si bien eran grupos que vivían en esa región, sabían cómo moverse, por ende los españoles si bien conocían algunas partes, pero no todas, y eso hizo que también no fuera un proceso pasivo, porque bueno, aquellas personas que no estaban de acuerdo con esto, una vez que cayó el Imperio Mexica, y en este caso estaban los españoles, pero tampoco estaban de acuerdo, tenían esa oportunidad, conocer el territorio y quizás a lo mejor ganar e imponerse ellos como nueva forma de gobierno, ¿no? Y eso también era de lo interesante, que como no habían conocido de este tipo de zonas, pues también esa era la ventaja de estas resistencias. Y bueno, aquí tenemos a Arendira, ¿no? Como se le muestra en una cierta pintura en la cual está montada en un caballo, en el cual se ve como un símbolo de resistencia, en el cual lidera cierto tipo de guerreros para acabar con este tipo de amenaza en torno hacia ellos y sobre todo pues, seguir teniendo su libertad y sobre todo en este caso desarrollarse ya sin un yugo, ya sea por algún pueblo originario de ahí, o en este caso por los españoles. Y bueno, aquí también deja ver que también una mujer puede desarrollar un papel importante dentro de la historia, como una guerrera en la cual las mujeres a lo mejor siempre se han visto relegadas, pero Erendira se le toma como un estandarte, como bien te lo había dicho, de revolución, de resistencia, y sobre todo, como bien lo dice, en la actualidad, Erendira es recordada no solo como un líder militar, no solo como una persona que encabezó cierto tipo de revueltas, sino también como un icono de valentía y resistencia ante la opresión. Valentía porque realmente no se dejaba imponer cierto tipo de creencias, cierto tipo de sistemas de los cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Sino también seguir lo que ella pensaba que era lo correcto y sobre todo, pues en este caso, resistir a lo que se quiere imponer. Que realmente, pues no sabían en este caso los pueblos si realmente los españoles una vez unidos con diferentes tipos de grupos indígenas, iban a hacer eso que ellos hacían o que les habían prometido, ¿no? O si esto era un cambio, pues mucho mejor en comparación del pueblo mexicano. Y eso también habla sobre la valentía, como bien dice ahí, de lo que destacar. Y bueno, también esto fue como luchas prolongadas, no como que haya sido como un pequeño asunto en el cual se resolvía a través de días, sino que realmente fue a veces luchas de varias, incluso semanas o meses, de los cuales los pueblos originarios resistían a esto, ¿no? Porque se oponían, en este caso, a la conquista. Y otra de las revueltas que también se da dentro de esto, bueno, a lo mejor resistieron en torno cuando se quieren imponer los españoles, pero una vez que en este caso, los españoles conquistaron y llevaron la esclavitud a cierto tipo de grupos indígenas, pues también hubo rebeliones. En este caso se le conoce la Guerra del Mixtón, que fue en 1540-1542, en la cual se desencadenó en las vastas regiones de Nueva Galicia, que hoy viene siendo en este caso, o que viene conformado por los estados de Zacatecas, Jalisco y algunas zonas de Durango. La rebelión fue el motivo de la explotación severa, en este caso, que se tenía en todos los indígenas, porque no eran así como trabajos muy sencillos, sino trabajos bajo el sol en este caso con poca comida o incluso sin nada de comida, y a largas horas de trabajo, de las cuales tenían que realizar sí o sí. Bueno, también ese tipo de revuelta surgió una vez que ya estaban sometidos a ellos, ¿no? Y también viene aquí a formar otra parte de los líderes importantes o relevantes en torno a esto, que en este caso es Tenemaxtle. En este caso se le conoce como el cacique de Nochistrán porque se convirtió en un símbolo de lucha y sobre todo o de opresión española, ¿no? Como realmente eran sometidos a largas horas de trabajo. Y en este caso fue una rebelión en torno a oponerse a cómo realmente los estaban tratando. Y en este caso, el Tenemaxtle.
Y en este caso, como bien dice, la resistencia fue caracterizada por una serie de cierto tipo de cosas que ellos llevaron a cabo. Por ejemplo, asaltos y tácticas de guerrilla contra las fuerzas españolas. Es decir, la manera en cómo ellos podían liberarse de esto y sobre todo de manera repentina para así empezar la revuelta. Y también mostró una notable coordinación en los distintos grupos étnicos, entre los que estaban los cascanes, zacatecos y tecues. Es decir, realmente todos estaban en desacuerdo en este tipo de yugo español. Sin embargo, a lo mejor no se atrevían a hacer cierto tipo de cosas o realmente necesitaban a otros para realmente, o tener un líder que realmente los motivara a desencadenar este tipo de cosas para rebelarse. Y uno de en este caso, como ven, es Tenemax. Y bueno, aquí podemos ver una figura de él, en este caso de cómo era, y realmente se ve como una persona fuerte, en este caso decidida, eh, en este caso luchadora, para que realmente liderar a este tipo de actividades para que se opusieran al yugo español. Y entonces los españoles no hacían nada, o que bueno, si bien luchaban, pero ahora bien lo que estaba pasando, como bien te lo decía en antecedentes anteriores, es que ellos conocían cómo moverse en la zona, ellos saben cómo aprovechar ese tipo de recursos, lo cual los españoles apenas estaban conociendo. Y bueno, en este caso la corona española preocupada por ese tipo de revueltas y que a lo mejor realmente estos embates que ellos hacían no terminaban por erradicar ese tipo de resistencia, lo que hicieron es que mandaron a Pedro de Alvarado. Sin embargo, Pedro de Alvarado, en una de esas constantes luchas, pues murió y dejaron a su sucesor, en este caso, a Francisco Vázquez de Coronado, quien desempeñó un papel crucial para terminar con este tipo de rebeliones. Y bueno, en este caso, la guerra que estamos haciendo, que es en este caso del Mixón, termina en este caso en 1542, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva, en este caso, de cualquiera que se quiera resistir. ¿Por qué? Porque en este caso se llevaron ya medidas extremas, sobre todo de asesinatos, o en este caso de yugos todavía más fuertes por las cuales nadie pensara sobre todo en otra vez hacer una revuelta. Es decir, los españoles se dieron cuenta que si seguían con estas tendencias, a lo mejor como ellos lo veían, no de manera pacífica, mm, no dando más fuerza, demostrando más fuerza, lo que iba a pasar es que en algún punto puede ser que pidieran cierto tipo de territorios y sobre todo que ese tipo de grupos que vivían ahí realmente se rebelaran y se empezaron a unir con otros y perdían el poder de esto. Lo que ellos quisieron era imponer a la fuerza, sobre todo con violencia, para mostrar que ninguno en este caso se tenía que rebelar porque ya sabía lo que iba a acontecer. Es por eso que realmente dice en la parte final del párrafo, dice, la guerra no solo demostró la feroz resistencia de los indígenas, sino también las fallas y la crueldad inherentes al sistema colonial impuesto por España. Es decir, realmente muestra también que los indígenas alzaron la voz, pero sobre todo que este tipo de colonialismo, es decir, poner una parte de España en México y sobre todo este tipo de actividades, algo estaban haciendo mal, ¿no? Si realmente querían conquistar, pues creo que esa no era la manera y había que cambiar o sobre todo en este caso, ser todavía más fuertes para que terminar con ese tipo de concientización a quererse, en este caso, liberar en torno a los españoles.